sí creo que es bastante irresponsable descalificar a alguien que, les guste o no, cumple con un currículum interesante. Hace demasiados movimientos y se nota esa falta de sincronía. Lo que hace el resultado es evidenciar demasiadas cosas de México. Él tendrá su manual, tendrá su librito, muy respetable. En un torneo de un mes no puedes hacer tantos cambios. Si dejan trabajar a este hombre, si le dan continuidad, si respetan los proyectos, puede dar un estilo a esta selección mexicana de fútbol. La condición mediática que te da ganarle y ganarle bien a una potencia llamada Alemania. Sánchez le han dicho sacerdote, lo cual lo tiene muy bien, predicador, porque además mantiene la fortaleza mental del equipo. El equipo mexicano, claro que puede jugar como lo hizo ante Alemania, pero no habían jugado así. O sea, el trabajo anterior no te daba como para esperar con mucha ilusión esta Copa del Mundo. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas noches a Fútbol Picante. Ya les dimos varias pistas. Hoy presentaremos a un personaje del fútbol internacional que entra a la mesa de Fútbol Picante a hacer ciertas rotaciones. Es su estilo, con pluma azul y pluma roja. Pero es un hombre de fútbol, un hombre que analiza bien el fútbol, un hombre que trabajó para el fútbol mexicano, que dirigió a la selección nacional mexicana en Rusia y va a estar con nosotros en el Mundial en Qatar. Lo invitamos al señor Juan Carlos Osorio. Bienvenido. Buenas noches. Juan Carlos. José Ramón. Felicidades por estar con nosotros. Bien, muy contento de estar acá con todos ustedes y trataré de aportarle al análisis de los juegos que nos correspondan y especialmente a la selección mexicana de fútbol. Muy bien, Juan Carlos Osorio, una pregunta rápida que se me ocurre. ¿Por qué desapareciste más de 1000 días sin decir nada y te fuiste? No diste ni una conferencia. Terminó el Mundial. Adiós, Juan Carlos Osorio. Desde el punto de vista profesional, creo que creí en esa gran oportunidad que me estaba dando o que me ofrecieron en mi país de poder llegar a la selección. Y creo que profesionalmente y ya mirándolo retrospectivamente y con todos los inconvenientes y todos los obstáculos que hubo, pues tal vez fue una decisión muy desacertada. ¿Pero tenías una oferta para seguir en México? ¿La tuviste en la mesa? Sí. Yo creo que precisamente por eso, y reitero, mirándolo retrospectivamente, fue una decisión apresurada y equivocada, porque el proyecto con la selección mexicana iba muy bien. De hecho, y ya lo miraremos en el programa, hay 3, 4 jugadores que se iniciaron en nuestro proyecto y que hoy son jugadores muy influyentes para la selección y hubiéramos podido continuar. Pero por otro lado... Perdón, Juan Carlos, ¿te trataron mal en Colombia? ¿No te aceptaron para la selección colombiana? ¿No te insinuaron siquiera a dirigir la selección colombiana? Sí, claro, sí, y por eso tomé la decisión de declinar la posibilidad de continuar en México, porque creí en la propuesta que me hicieron estando en Rusia cuando se terminaba el Mundial. ¿Y por qué nunca hablaste de lo que pasó en el Mundial? Yo pienso que el tiempo se encarga de, pero el tiempo pasa, mostrar muchas cosas. El tiempo pasa ya. Y consideraba yo vamos a recordar no algunas cosas contigo. Vamos a recordar. Consideraba yo que no era el momento oportuno de excusarme en nada y aceptar lo que pasó. Y creo que, como todos sabemos, hubo puntos muy altos y hubo puntos muy bajos también. Bueno, vamos a recordar, por ejemplo, tu presentación. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, claro. Me sentía... Decio de María ya no está más. Decio... Ibáñez es presidente de la América. El haber creído en mí, entonces eternamente agradecido con ellos por haberme dado esa gran oportunidad. Este fue un momento muy difícil. ¿Qué momento fue? Yo creo que fue... Velo bien.
El juego contra Chile. contra Chile, sí. Yo creo que... 7-0. Sí, pero a mí me parece que el No te vayas, vente para acá, vente para acá. como experiencia y como aprendizaje ha sido lo mejor que me ha podido suceder. Porque si bien recordamos 11 días atrás, habíamos ganado 1-0 a esa misma selección. Bueno, este fue un gran momento. En Columbus, contra Estados Unidos. El 2-1 contra gol de Rafa Márquez de pelota detenida. Así es. Para quitar ese famoso 2-0 del que hablaban tanto en ese momento los americanos. Y esta felicitación al Chicharito. Con Javier, creo que ese es el partido con Alemania. Con Alemania, el final, efectivamente. Sí. Un juego que planificamos durante, yo creería, por ahí 8 meses. Y bueno, un resultado histórico y una gran felicidad para todo el grupo. ¿Tú trabajaste para el Mundial o trabajaste únicamente para el partido con Alemania? No, para el Mundial, pero... Bueno, mira lo que te preparamos, tu libreta, tus plumas, la famosa azul y la famosa roja. Muy bien. Y vamos a hablar rápido, lo que puedas, la libreta de Osorio, lo positivo y lo negativo. Vamos a ir... Lo positivo, yo creería la renovación del fútbol mexicano. Saca la pluma, ¿no? vamos a ver. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está la pluma, arriba? Ahí está. Pluma azul, pluma roja. Venga. Lo positivo, la renovación, creería yo, si se puede escribir, renovación, Sí, ¿no? Renovación. Obviamente de una gran generación, pero le sumamos a Irving Lozano, a Edson Álvarez, a Jesús Gallardo, no estoy tan seguro si a Raúl, que le dimos esa importancia, a Néstor, que no pudo estar. Entonces sí creo que en ese aspecto le sumamos al fútbol mexicano. ¿Qué más positivo tienes? Creía yo que la eliminatoria. Ponle, eliminatoria. Eliminatoria fue muy bueno. La eliminatoria fue... Danos un par de negativos y nos vamos a la mesa más caliente de fútbol picante. Yo creería que negativo, y por encima de la derrota con Chile, yo creo que fue el segundo tiempo contra Suecia. ¿Contra Suecia? Sí, porque yo creo que ahí... ¿Quién se equivocó, los jugadores o tú? Yo creo que me equivoqué yo y acepto la responsabilidad, porque en el entretiempo, si recuerda, el juego estaba 0-0 y estábamos con 7 puntos y jugaríamos en octavos de final contra Suiza. ¿Y qué pasó en el segundo tiempo? Yo creo que me ilusioné, estaba muy convencido que el equipo podía en transiciones de defensa-ataque hacerle y ganarle el partido a Suecia y no controlar lo que todos sabíamos de ellos, que es la pelota detenida. Y también aquí lo negativo, no puedes poner a Neymar con Brasil. No, bueno, yo no pienso que contra Brasil, la verdad yo no creo que nos equivocamos. Jugamos valientemente de igual a igual contra Brasil y pues ya yo creo que es una perspectiva, muy difícil es una jugar con Brasil, ¿no? del líder, y el líder decide jugar de igual a igual y hasta el minuto casi 60 el juego estaba 0-0. Bueno, pero bienvenido. Bueno, yo no lo pongo ahí. Yo diría que entonces, como negativo, de pronto la Copa, la conferencia. ¿Las confederaciones? Las confederaciones, sí. Porque yo pienso que ahí, contra Alemania, por ejemplo, ellos renovaron y pasaron de jugar de un 4-3-3 a jugar con un 3+2, con volantes laterales, con 2 jugadores como Goretzka, y nosotros nunca entendimos eso. Bueno, Goretzka se presentaba con la selección alemana, sí. Jugaba muy bien. Y jugó muy bien y fue el que nos hizo 2 goles y
Y muy rápido al principio del partido. Y de momentos donde nosotros teníamos la posesión de la pelota. Entonces yo creo que lo podríamos colocar de cierta manera como negativo. Bien. Vamos a ir a la mesa más picante del fútbol mexicano. Muy bien. Es una silla tan caliente como la silla de la selección nacional. Bienvenido. Muchas gracias. El proceso anterior de Juan Carlos Osorio, ¿qué tanto seguiste ese proceso y cuál es tu percepción? Bueno, bueno, aquí estamos en la mesa de fútbol picante. Saludamos a nuestros compañeros. Paco Gabriel de Anda, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, José Ramón, profesor. Bienvenido, un gusto tenerla acá en la mesa de fútbol picante. Bienvenido. Mario Carrillo, ¿cómo estás? Verdadero privilegio, David, profesor, un gusto. José Ramón, Paco. Hola, José Ramón, buenas noches a todos y profe, pues un bienvenido. Es un sueño tenerlo aquí con nosotros, un hombre que conoce tanto de fútbol y estoy seguro que va a aportar muchísimo para la causa de ESPN. Muchas gracias. Un saludo para Jorge todos. Ramos en Miami. Saludos, Jorge. El saludo para ustedes, compañeros, y uno muy especial para el profe Juan Carlos Osorio. Bienvenido al trabajo de ESPN. Seguramente vamos a traer muchas oportunidades en Qatar para hartarnos de hablar de fútbol. Muchas gracias. Perfecto, bienvenido, pues. Profe Juan Carlos Osorio, ya le preguntamos algunas cosas, pero la mesa está ansiosa de preguntarle más todavía. Mucho más. ¿Con quién empezamos? ¿Quieres empezar tú, Paco? Sí, por supuesto. Bueno, sobra decir que viene a enriquecer la mesa en el debate, en la polémica, aportar temas tácticos, conocimiento de sobra y demás. En muchas cosas, en lo personal, yo no estuve de acuerdo en su gestión y lo externé públicamente, en el tema profesional, evidentemente en el tema laboral. Ahora, y ayer platicamos largo y tendido en la cena, en el tema personal, no tengo ninguna duda de la clase de ser humano que es y del conocimiento que tiene del fútbol, desde luego, y sobre todo de la gestión de la dirección técnica. Yo le quisiera preguntar, profe, en México no se utiliza mucho el escuchar, el enriquecer un proyecto. Por ejemplo, el técnico de la selección no pregunta a los anteriores. Si a usted, bueno, no sé si usted le preguntó a Miguel Herrera o se sentó con Miguel Herrera a comer, a tomar un café, y si el Tata Martino lo hizo con usted. Si así fuera, y si el Tata Martino le pidiera un consejo previo a la Copa del Mundo, ¿qué le diría? Bueno, primero que todo, nunca tomé nada personal. Y por el contrario, siempre lo he manifestado, incluso en mi propio país, del agradecimiento que tengo con todos ustedes. Entiendo, y desde un principio me di cuenta de la responsabilidad tan grande que tiene el que sea que maneje la selección nacional mexicana. Solamente vale saber la cantidad de mexicanos que existen y que es una nación futbolera donde todos tienen una opinión, y como país democrático, pues con mayor razón. Traté de aprender de los que podía y yo pienso que culpa en parte mía de muchas situaciones, porque nunca busqué con algunos un acercamiento para invitarlos a que vieran mi forma, nuestra manera de trabajar, la metodología que utilizamos y de esa manera por lo menos establecer puntos de acuerdo y de desacuerdo, como es normal. Pero entonces yo también tengo parte ahí de culpabilidad. Ahora, a los ex técnicos de la selección, claro que me las acerqué. Fui y busqué a don Javier, estuve con él en Francia, igual hice acá con el profe. Algunos aceptaron, otros no, pero de mi parte, claro, siempre lo hice. ¿Con el profe Mesa? Con él también hablé, claro. Sí, señor. Y con Herrera, claro. Perfecto, muy bien. Siempre respeté los puntos de vista. Por ejemplo, recuerdo el gran cuestionamiento con Edson Álvarez.
porque en ese momento era el América y yo tomé la decisión de ubicarlo como mediocentro y no como un defensor central. Y yo siempre entendí los argumentos de ellos, pero tenía la experiencia de Estefan Medina, por ejemplo, que ustedes lo conocen bien en Monterrey. Sucedió algo muy parecido con él en Nacional, en Colombia, o con un muchacho hoy en día, el lateral raya marcador de la selección de Colombia, llamado Daniel Muñoz, que era un lateral y yo lo reconvertí a interior. Entonces ese tipo de discrepancias a muchos les genera mucho estrés y terminan por alejarse, y yo acepté eso. Está bien. Ahora, lo del señor Martino, he tenido la oportunidad de hablar muy pocas veces con él, pero lo respeto, sé de su trayectoria, y el caso concreto cuando Marcelo me habló de Berrizo. Marcelo Bielsa, para que la gente se entere. Para Paraguay, lo hice de muy buena gana, de muy buena manera, lo recomendé, porque yo creo que entre colegas, primero tiene que existir un respeto, y segundo, pues la admiración ya que uno siente por ciertas personas. Y si no lo siente de esa manera, por lo menos respeta sus puntos de vista. Pero con ese respeto, ¿algún consejo para el Tata que le pudiera dar de la selección? Seguramente de si él me hubiera contactado, sí, yo pienso que le hubiera podido sugerir algunas cosas, claro que sí. Mario, ¿tú tienes qué pregunta? Sí, muchas. Pero, no, y aparte lo explica bastante bien. Te voy a tutear, Juan Carlos, ¿sí? Claro. Juan Carlos, ¿qué le faltó a México para trascender en el Mundial? Más directo. ¿Qué te faltó a ti y qué le faltó a México? Yo creo que lo que yo mostré ahí, a mí me parece que en el segundo tiempo contra Suecia cometí un grave error de pretender o de querer mantener la misma idea de juego, de salir a atacarlo, ir a buscarlo y no pensar que ellos, por ejemplo, lo único que les quedaba era ganar y que iban a tirar todas las pelotas por arriba. Jesús jugó desde el 27 segundos y ya Jesús Gallardo estaba amonestado. Y ahí yo creo que yo debía tomar una posición, una decisión diferente. Ayer hablaba yo con Francisco de ese tema. Históricamente México, y yo no lo sabía hasta ayer, falta de conocimiento de parte mía, ha sufrido en los mundiales con los equipos que juegan fútbol directo. Y para el fútbol directo hay obviamente una estrategia y una táctica. Y si la estrategia es sacar la mayor cantidad posible, si la estrategia es jugar a atacarlo, sí, entonces normalmente los extremos, en el caso concreto, Irving, el Tecatito, Andrés, no eran jugadores para ayudarnos en el juego aéreo. Sí. Entonces era dejarlos, como hicimos con México, 3, 4 jugadores arriba y obligar a que menos de ellos vinieran al área. Pero en ese momento eso era irrelevante, porque no era lo que yo pensara, sino lo que ellos necesitaban. Entonces ellos no les importó eso y lanzaron a muchos más jugadores al área, y yo no tuve en ese momento la decisión de decir, no, aquí tiene que jugar Oribe Peralta, tiene que jugar los jugadores más altos para poder defender el fútbol ahora, el fútbol aéreo. Y yo creo que ahí fue porque si hubiéramos jugado contra Suiza, yo creo que hubiéramos podido avanzar. Y me lo explicó muy bien, pero yo iba más a fondo. Es decir, ¿qué le faltó a usted? Ya en sus silencios, en su casa, en Colombia, ¿qué le faltó a México para lograr una trascendencia al margen de ese resultado? Es decir, ¿qué le falta a México para dar otro paso más importante? A mí me parece que, a su parecer. Bueno, muy bien. A mí me parece que las grandes selecciones actuales son aquellas selecciones que tienen la mayor cantidad posible de sus jugadores jugando en las mejores ligas y siendo influyentes en sus equipos. No estando allá, pero siendo influyentes, ¿cierto? En los mejores equipos. En los mejores equipos. Ahora, México no tiene muchos. ¿Qué pasa? No tiene nadie en clase A. Yo creo que
aquí, y de pronto es tal vez en lo que más he pensado, yo me sorprendí mucho al conocer a Diego Reyes, porque cuando conocí a Diego ya tenía casi más de 100 partidos jugados con la selección, de los cuales el 50% o un poquito más eran a nivel de selección juvenil. Entonces, ¿qué pasa en el fútbol mexicano? En el fútbol mexicano, ustedes hacen una gran inversión en el fútbol infantojuvenil y hay que aplaudirlos. Y aportan y apoyan y sus jugadores van y compiten en otro lado. Llegan a los 18 años y entre los 18 y pongámosle los 24, en esos donde se consolida un jugador en primera división, ustedes, muchos equipos deciden contratar extranjeros, otro tipo de jugador y no arriesgar con los suyos. Y Juanca, ¿y por qué? ¿Y por qué, por ejemplo, con esos jugadores que no tenemos internacionalmente, por qué le ganaste a Alemania? ¿Cómo le ganamos a Alemania en la Copa del Mundo? Que Alemania tiene un montón de estrellas por el mundo. Un montón. Y le ganaste tú en el primer partido con esos jugadores que no tenemos. Precisamente arriesgando, porque en ese momento. ¿Y cómo le ganamos a Alemania y por qué no a otras selecciones? Es decir, bueno, yo creo porque ahorita me estás diciendo, es que no hay tantos jugadores influyentes en el mundo. Sí, ¿cómo le ganaste a Alemania? Que Alemania sí tiene jugadores influyentes y un montón tenía en esa Copa del Mundo. Y fue un gran triunfo el que tuviste, o el que tuvo la selección. Yo creo que el caso tal vez más fehaciente y el caso más claro es el de Irving. Si recuerdan, antes del partido contra Chile se le había ganado 1-0, 11 días antes. Entonces yo tomo la decisión y digo, este es el golpe, este es el momento para dar ese paso de calidad. Voy a dejar a Raúl en el banco y vamos a poner a Irving. Y en la mitad del partido, bueno, y con la derrota, la gran crítica a mi decisión fue haber metido a Irving de inicialista. Y 3 años más tarde, el gol contra Alemania es de Irving y hoy en día es tal vez uno de los jugadores más representativos. Entonces yo creo, don Mario, que es el seleccionador arriesgar y decir, yo, por lo menos el caso mío, yo hablo de lo mío, yo tengo que dejar un legado. Y yo veo jugar a la selección mexicana y le hago mucha fuerza por el agradecimiento que les tengo y porque veo que efectivamente dejamos jugadores. Jesús Gallardo era el extremo izquierdo en Pumas y lo pusimos de lateral y por su fútbol aéreo se volvió imprescindible. Néstor Araujo era un jugador más o menos, desafortunadamente se lesionó contra Croacia. Carlos Salcedo, nosotros decíamos, no, tiene que ser marcador, él no es un central, nos puede ayudar más de marcador y meter a Miguel Layún más de extremo por su velocidad y eso fue lo que hicimos contra Alemania. Poner los 3 más rápidos arriba y jugar a transiciones, pero contra Suecia, reitero, ellos no les importó eso, porque ellos era su partido y ahí es donde, creo yo, por ejemplo, una sugerencia mía para el que esté es contra los equipos escandinavos, como bien lo dijo Francisco, o contra los equipos europeos que juegan ese fútbol directo, hay que poner 6 jugadores que tengan fútbol aéreo dominante y hay que tener 2 que tengan fútbol aéreo competente, ya son 8 y tener 2 que tengan transiciones de defensa-ataque, no son muy rápidos, no son muy buenos en el fútbol aéreo, pero en una transición le pueden solucionar a uno el problema. David. Ahora, profe, ¿por qué queda el sentimiento de que de pronto la Federación Mexicana de Fútbol le ofreció a usted continuidad? Usted dijo que no, ya ha hablado que fue un gran error, pero ¿está consciente de que el Mundial del 2018 fue un fracaso para México? Si lo analizo desde el punto de vista de renovación, no, porque este debería ser entonces el Mundial que durante esos 8 años en ese proceso, o 4, 5, 6 años, dependiendo del momento en que empezó a jugar Edson, los que he mencionado anteriormente, yo creo que este era el Mundial para dar ese salto de calidad. Entonces yo no lo veo como un fracaso. Pero ¿el Mundial de 2018 era para dar el paso de calidad o este Mundial? Este Mundial. Este. Porque miremos la lista que hay allá, mire, Araujo estuvo con nosotros, Montes estuvo con nosotros,
Álvarez estuvo con nosotros, Jiménez estuvo con nosotros, Antuna estuvo con nosotros, Vega estuvo con nosotros y desafortunadamente se lesionó jugando para Toluca. Entonces este era el momento de haber continuado. Por eso lo admito, y a nivel familiar y a nivel profesional y con la gente muy cercana a mí, bueno, pero ha ese sido mi mismo grupo mayor de error. jugadores, profe, se habla, hay un ambiente de mucho pesimismo en México, porque no ha logrado encontrar Martino un estilo propio, una condición futbolística que le garantice a México, pues, el hecho de llevarlo al paso de calidad. Usted lo menciona, a usted lo contrataron para dar el paso de calidad, a Martino lo contrataron para dar el paso de calidad. Nadie lo puede lograr. Pues ojalá que lo logre. Pues ¿usted cree en los milagros? No, y por bien del Porque fútbol. usted no cree en los milagros, usted es un científico, un pragmático del fútbol. Sí. Usted cree en el trabajo, cree en la mucho ciencia. en eso, Yo lo he visto apuntar y apuntar. Pero esa selección necesita un milagro. Bueno, el juego es eso, ¿no? La parte aleatoria no la controla nadie, y por bien de esta gran nación y de todos ustedes y del fútbol mexicano, ojalá que Mr. Martino pase la segunda rueda y, no hay milagros, y pase Juan Carlos, el quinto no hay partido, y ojalá que llegue a las semifinales. Sería espectacular. No hay para el milagros, no fútbol. hay milagros. Jorge Ramos, desde Miami, quiere preguntar algo. Adelante, Jorge. Profe, en el saludo, a ver, yo no lo voy a interpelar tanto en lo que pasó, aunque entiendo a los compañeros que quieran tener explicaciones, sino en lo que viene, porque ya lo que pasó no se puede cambiar. Pero si usted hubiese seguido al frente de la selección, ¿qué era lo primero que usted hubiese hecho diferente de cara a este Mundial 2022? Hubiera propiciado un escenario, hubiera utilizado los pocos contactos que tengo, hubiera utilizado la colaboración de todos ustedes para que todos los jugadores posibles del fútbol mexicano fueran al fútbol internacional. Porque otro inconveniente, yo no digo problema, pero sí otro inconveniente del fútbol mexicano es que es una liga con mucho dinero y muchos jugadores mexicanos prefieren estar acá o estar en la MLS que quedarse en Europa y competir por un puesto. Y no solamente es un problema, Jorge, del fútbol mexicano, es un problema del fútbol colombiano. Y hay 2, 3, 4 jugadores que supuestamente son insignia en nuestro fútbol y prefieren ir a ganar millones de dólares en el Medio Oriente que competir con los mejores, en los mejores clubes contra los mejores jugadores. Y ejemplos los puedo dar, pero pues yo no creo que sea el escenario para hacerlo. Pero y ustedes, por ejemplo, correcto. Cuando digo ustedes, ¿cuál es la gran diferencia? Que el jugador argentino, el jugador uruguayo, de eso vive. El reto es, yo voy y juego en Europa, hago mi vida en Europa y le muestro a todo el mundo del fútbol que yo soy capaz de jugar en Europa. Triunfo en Europa. Porque no es del hambre del que hablan de aguantar profe. Hambre físicamente, no, de hambre de triunfo. Y me recuerda lo del partido contra Brasil, cuando yo le dije a los jugadores si estábamos preparados o no. ¿Qué le dijeron? Yo le dije... Nadie contestó. Nadie contestó. Y yo dije, imposible no estar preparado para este juego. Uno se prepara 10 años, 20 años, 30 años para jugar con los mejores. Y se cruza Brasil, no hay una mejor oportunidad que esa. Profe. Entonces a un jugador de ustedes que compite desde la parte evolutiva, no desde la parte física, que ese es un tema para discutir. Hay culturas futbolísticas donde se compite por la fibra 2B, bla, 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 de lo que tanto he hablado. Pero hay otras culturas como la suya, pues las de ustedes, el argentino, el uruguayo que compite desde la parte evolutiva y dice, esta es mi forma de salvar mi vida y la de mi familia. Yo voy, compito en Europa contra el que me corresponda y gano, y voy, y triunfo. Bueno, Juan Carlos, y hay otros países que no somos así. Tenemos que ir a pausa. Yo no veo mucha parte evolutiva en nuestro fútbol, ¿eh? Vamos a pausa. En nuestros jugadores de fútbol no la veo, Vamos a pausa, Faitelson. Más bien son conformistas. Es que ese es uno de los problemas que está señalando. Claro. Ese es uno de los problemas. Y el otro, los clubes que piden cualquier cantidad de dinero por ellos. Vamos a pausa, Faitelson. Sí, José Ramón. No te enojes, hombre. No, yo me enojo, pero el productor es el que está. El proceso anterior
de Juan Carlos Osorio. ¿Qué tanto seguiste ese proceso y cuál es tu percepción? Bueno, el proceso anterior de Juan Carlos Osorio, hablabas ahorita de Alemania, que bueno, es una sorpresa tremenda, una gran actuación, un gran triunfo, que después, bueno, no es redondeado, no cristaliza, ¿no? ¿Qué tanto seguiste ese proceso y cuál es tu percepción? Al llegar acá habrás tratado de empaparte, ¿no?, de lo que sucedió. ¿Qué tanto lo seguiste en ese momento? ¿Qué tanto has aprendido de ese proceso a posteriori? Bueno, primero a mí me pareció una participación muy buena de la selección, pero muy buena. El partido ese de Alemania es un partido de biblioteca. Y a mí me gustó mucho el proceso que hizo Juan Carlos aquí en México. Después está el interés en saber por qué suceden algunas cosas sistemáticas que van mucho más atrás que la época de Juan Carlos, ¿no? Por qué México tiene una tendencia a empezar alto e ir declinando, cuándo llega el cansancio, por qué llega el cansancio, en qué momento hay aburrimiento, ganas de volverse, por qué cuando más cerca se está del objetivo es cuando menos respuestas futbolísticas se encuentran. Bueno, sí, todo eso ha sido un tema de análisis. Incluso de ver cómo a la hora de planificar Qatar, de ver cómo lo hacemos para tratar de evitar que eso no suceda, ¿no? Y no hablas solo entonces del proceso anterior, sino de otros procesos. Claro. ¿Por qué ¿Sientes que esa es la historia de...? ¿Por qué a México le hacen goles generalmente de laterales en ataque? ¿Por qué le hacen goles en los primeros 10 o 15 minutos de los inicios del segundo tiempo? Fíjese, ¿por qué pierde contra Argentina aquella final de Copa América, por ejemplo? Así, ¿no? Aquellos dos, recordarás aquellos dos de Batistuta, ¿no? ¿Y cómo fue uno? ¿No fue de lateral? ¿Rápido? Sí, no, por eso me acordé de eso. O los dos goles alemanes en el 98. Y Suecia en el Mundial pasado, en el tercer partido, hizo los dos primeros goles entre el minuto 46 y el minuto 60. ¿Te has metido mucho en eso o desde el principio ya así lo percibías o ahora te has...? Sí, me acuerdo que en una de las primeras charlas le pasé a los jugadores el gol de Sneijder, que fue de un lateral en la cabeza. Vino de un lateral ofensivo y le hizo el gol en el borde del área grande Sneijder con un partido que estaba ganado, ¿no? Con respecto a Osorio, bueno, yo criticaba mucho en el caso de Osorio yo sentía que no existía la auténtica competencia. O sea, en la selección mexicana daba un partidazo y se hizo famoso su concepto ese de las rotaciones, ¿no? Y en tu proceso me da la impresión de que ha sucedido casi lo opuesto. Tú prefieres una alineación, quiero que estos sean mis 11, pero a veces van a seguir jugando aunque no rindan. Esa impresión me daba, o sea, ¿habría algo de eso? O sea, tu concepción sí es distinta en ese sentido con respecto a Osorio. Pero puede haber puntos de vista, ¿no? Que es lo que dijo usted antes. Yo pienso esto y usted piensa lo otro. Yo digo, habría que ver, por ejemplo, si el tema de las rotaciones tiene que ver con algo físico. Por ejemplo, claro. Que eso o sea, el técnico no va a salir a decir esto y el periodista lo desconoce. Habría que ver si en este hecho de que juega Vela, Javier, Irving, Herrera, Guardado, Márquez, no habría que involucrar de alguna manera, por más que el nivel de ellos sea alto, a Corona, a Jiménez, que todavía están afuera, entonces... Meterlos a competir. Claro, y entonces darle un incentivo para que ellos también terminar de formar un grupo importante y no solamente 11 jugadores importantes, porque a lo mejor el concepto es que con 11 no me alcanza para una Copa del Mundo. No, claro. Las opiniones son todas válidas. Evidentemente nosotros tenemos más elementos porque estamos todo el día con los jugadores. Y acá, en definitiva, lo que está ampliamente reconocido es que se puede no coincidir. Lo que no está bueno es desprestigiar o menospreciar. Uno hace lo que cree que tiene que hacer y puede encontrar enfrente millones de opiniones, pero todas futbolísticas. No se puede desacreditar a un tipo que hace 5, 10, 15 o 20 años que está dirigiendo. Bueno, entrevista exclusiva a Roberto Gómez Junco con el Tata Martino, próximamente en ESPN Deportes y Star Plus. Juan Carlos,
se expresó muy bien de ti el Tata Martino. Dijo, le gustó tu trabajo. Y yo de él. Yo creo que el señor Martino es un tipo, es un hombre de fútbol con mucha experiencia. Es un gran trabajo en Paraguay, ¿eh? Ha dirigido grandes jugadores y yo creo que precisamente por la gran acotación que hace usted, don José Ramón, y es que él de pronto con una selección sin tantos recursos logró algo muy importante. Ahora tiene una selección con otros recursos, hay más velocidad definitivamente en esta selección que en el previo trabajo de él, donde se destacaba más el fútbol aéreo. Vamos a ver, y ojalá, sobre todo contra Polonia, ese fútbol aéreo del que él está tan familiarizado, que ojalá que le dé resultado, porque indiscutiblemente que es un hombre que tiene mucha experiencia y ahora, profe, sabrá sacarle el mayor provecho a la selección. Se le ha criticado mucho por ser extranjero, por ser argentino. ¿A usted le criticaron mucho por ser colombiano aquí en México? Yo creo que sí. Menos. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Menos. No lo sé. O sea, es decir, el círculo rojo del fútbol mexicano, me refiero a jugadores, bueno, entrenadores, los jugadores no hablan mucho. Exentrenadores, exfutbolistas, hoy también colocados como analistas en mesas de opinión. A veces parece que dan un punto de vista muy nacionalista, por llamarlo así, de que México tiene que tener un técnico mexicano. ¿Usted lo sintió así? Bueno, este es un tema incluso que se ha tratado en Colombia conmigo, y yo pienso y he manifestado, yo soy de un pueblo del área cafetera y terminé dirigiendo Nacional, y siempre manifesté que el técnico de Nacional debería de ser lo que ellos llaman paisa, de esa zona cafetera, y que, por ejemplo, el técnico de Junior debería ser Carlos Valderrama o jugadores de esa área. De la misma manera yo lo expresé incluso estando acá, que aquí hay técnicos y hay personas mexicanos, hombres de fútbol, que merecen esa oportunidad. Obviamente que yo no tengo nada de xenofóbico, ni mucho menos. El extranjero que vaya a mi país a aportar, bienvenido sea, y eso fue lo que yo traté de hacer acá. Pero cuando a uno le llega la oportunidad, pues uno tampoco puede decir simplemente no, yo no quiero ir porque hay muchos allá, pero yo nunca dejé de reconocerlos, y aquí hay grandes hombres de fútbol que seguramente conocen más la idiosincrasia y el fútbol mexicano que yo. Ahora, yo he estado en conversaciones últimamente en una liga muy competitiva en Sudamérica, y con los dos clubes que he hablado me han dicho, no, pero es que usted no está familiarizado con X liga. Y yo digo, no, si quieren uno que esté familiarizado con esa liga, no van a encontrar uno, van a encontrar 5 o 10 o 15 mejor que yo. Pero si nos ponen a analizar un juego de Afganistán, yo estoy convencido que el análisis del juego mío es diferente al de todos. Profe. No peor, no mejor, pero diferente sí. Entonces una cosa es entender el país como cultura, y yo creo que ustedes tienen y no lo digo por estar acá, siempre lo manifesté y lo he dicho el público y en privado, México extraordinario, la gente, la gastronomía, el fútbol como dicen ustedes, la liga, pero hay cosas que hay que modificar, y especialmente lo que yo me refería antes, los muchachos entre 18 y 24 tienen que jugar muchos partidos y seguidos y ser parte de un proceso para que no sea solamente Edson Álvarez el que vaya al fútbol internacional o Irving, sino que vayan 6, 7, 8, y ese va a ser el gran progreso. Ahí va mi pregunta, profe, ahí va mi pregunta. A ver, ¿y usted tiene la posibilidad de hablar eso, o tuvo la posibilidad de hablar con los directivos y decirles, a ver, señores, en Argentina, en Uruguay, River no le vende a Boca un jugador de 15 millones de dólares, o Nacional a Peñarol no le vende un jugador de 14 millones, en México sí. A Pizarro, por ejemplo, de Pachuca lo venden en 12 millones o 14 millones a Chivas. 14. Y Chivas, en igualdad de circunstancias, a Monterrey no va a Europa. Y eso limita el crecimiento, no de Pizarro, de muchos jugadores. Eso, ¿alguna vez usted tuvo esa retroalimentación
para hablar con la cúpula o las puertas están cerradas? Pues el caso concreto que usted menciona, me tocó vivirlo a mí. Y si recuerdan, fue tal vez que no hemos hablado de este tema actual de la selección, que hoy en día hay 26 cupos. Cuando yo estuve habían 23 y me tocó que tomar una decisión con Pizarro, entendiendo que en ese momento era un jugador en proyección, con Eric Gutiérrez y con Irving, los mejores de Pachuca, y con el Burrito. No era el Burrito, ¿cierto? Burrito Hernández. Burrito Hernández, sí. Y a los 4 los tuvimos en la selección. De hecho, no lo mencioné allá, pero Eric fue al Mundial. Entonces... ¿Pero los directivos lo escuchaban? No, pero yo sí le dije y recuerdo con quién exactamente hablé. Prefiero no decirlo. No vendan a Pizarro acá, véndanlo al extranjero. Así sea por la mitad del dinero, pero que vaya y juegue allá. ¿Usted cree que lo van a hacer, profe? No, pero yo ahí no puedo. Yo estoy respondiendo a la pregunta. Yo hice lo mejor que pude, pero pues ahí, hasta allá yo no puedo llegar, porque entonces la respuesta es no, usted no se meta en los negocios de nosotros. Nosotros a eso voy. Porque el Tata Martino también lo mencionó. Bueno, y como dije anteriormente, ¿cuál es el problema acá? Que el problema no, el inconveniente, porque no hay problema donde hay dinero. Pues es mejor tener ese recurso, pero ¿cuál es el inconveniente? Entonces, que muchos jugadores prefieren quedarse acá, jugar en la Liga Mexicana, porque ganan muy bien, en vez de decir, no, yo me voy al extranjero. Zona de confort. Zona de confort. Comodidad. Y ojalá que los muchachos Juan Carlos, allá no me van a malinterpretar. Estoy hablando de cómo se puede solucionar. Si no, no tenemos patrocinio. Vamos a pausa. Tiene toda la razón. Bueno, simplemente nos vamos. Agradecer a Juan Carlos Osorio, bienvenido al grupo de Fútbol Picante. Muchas gracias. Estaremos ya mucho tiempo en Qatar platicando y comentando los partidos y